Vamos a comenzar el análisis del capítulo, parte 2 del libro Harrison, volumen 1, donde trata de dolor. Como título dice el dolor, la fisiopatología y el tratamiento. Vamos a comenzar con la introducción, que dice: los objetivos de la medicina son mantener y restablecer la salud y aliviar los sufrimientos. Para alcanzarlos resulta esencial que el médico conozca bien el dolor. Como todo el mundo sabe, el dolor es un signo de enfermedad y es también el motivo que con mayor frecuencia lleva al paciente a consultar al médico. La función del sistema de percepción del dolor, el sistema sensorial, es proteger al cuerpo y conservar la homeostasis. Realiza esa función al detectar, localizar e identificar elementos nocivos para los tejidos. Como las distintas enfermedades producen modelos característicos de lesión ística, la calidad, la evolución en el tiempo y el sitio donde el paciente localiza el dolor, así como las razones de hipersensibilidad al contacto y la presión, constituyen pistas importantes para el diagnóstico y se utilizan también para evaluar los resultados del tratamiento. Una vez obtenida la información mencionada, el médico tiene la obligación de aliviar el dolor de forma rápida y eficaz, obviamente. Luego viene como subtítulo: el sistema sensorial del dolor. Dice que el dolor es una sensación desagradable que se concentra en alguna parte del cuerpo. Se describe a menudo como un proceso penetrante o destructivo de los tejidos. Acá se muestran ejemplos de dolor como el lacinante, el quemante, el constrictivo, desgarrante, opresivo. Continuando dice: o como una reacción emocional o corporal. Por ejemplo, terrorífico, nauseabundo, asqueante. Además, todo dolor moderado o intenso conlleva ansiedad y el deseo imperioso de eludir y de suprimir esa sensación. Estas características se corresponden con la dualidad del dolor, que es tanto una sensación como una emoción. Los dolores agudos se caracterizan por producir un estado de excitación y de estrés que conlleva una mayor presión arterial, de la frecuencia cardíaca, del diámetro pupilar y de las concentraciones de cortisol en el plasma. Además, suele haber contracciones musculares locales, por ejemplo, flexión de los miembros o rigidez en la pared abdominal. Ya. Mecanismos periféricos. Dice que el nociceptor aferente primario. En los nervios periféricos se encuentran los axones de 3 clases distintas de neuronas: las neuronas sensoriales aferentes, la neurona motora y la neurona simpática postganglionar. Ahí se puede ver en la imagen los diferentes tipos de fibras que tiene un nervio periférico, que viene de la médula, y como dijimos son las neuronas motoras, las sensoriales aferentes y la postganglionar simpática. Continuando con el texto, dice que los cuerpos celulares de las neuronas aferentes primarias están situados en los ganglios de las raíces dorsales, a nivel de los agujeros vertebrales. El tronco del axón aferente primario, al bifurcarse, envía una prolongación que penetra en la médula espinal y otra que inerva los tejidos periféricos. Las neuronas aferentes primarias se clasifican por su diámetro, su grado de mielinización y su velocidad de conducción. Las fibras más gruesas, las A beta, producen respuestas máximas frente a los roces ligeros, como tacto superficial o ante estímulos del movimiento. Se encuentran principalmente en los nervios que se distribuyen por la piel. En personas normales, la excitación de estas fibras no produce dolor. Hay otras dos clases de fibras aferentes primarias: las fibras A delta, mielínicas y finas, y las fibras amielínicas, o también nombradas fibras C. Y ahí en la imagen la pueden distinguir: la A beta que mencionamos, la A delta y la C. Estas fibras se encuentran en los nervios de la piel y en las estructuras somáticas y viscerales profundas.
Algunos tejidos, como la córnea, solo poseen fibras aferentes a beta, o sea, a gamma y C. La mayoría de las fibras aferentes a gamma y C solo produce respuestas máximas al aplicar estímulos intensos y despierta la sensación subjetiva, subjetiva de dolor cuando se las somete a estímulos eléctricos. Esto las define como nociceptores aferentes primarios, receptores del dolor. La capacidad para detectar los estímulos dolorosos desaparece por completo al bloquear los axones A, gamma y C. Cada uno de los nociceptores aferentes primarios puede responder a distintas clases de estímulos nocivos o estímulos dolorosos. Por ejemplo, la mayoría de los nociceptores responden al calor, a los estímulos mecánicos intensos como un pellizco o a la aplicación de sustancias químicas irritantes como el trifosfato de adenosina. Y ahí se mencionan el ATP, la serotonina, la bradiquinina y la histamina. Sensibilización. Aplicando estímulos intensos, repetidos o prolongados a un tejido lesionado o inflamado, se observa que el umbral de excitación de los nociceptores aferentes primarios sufre un descenso y que la frecuencia de descarga aumenta cualquiera que sea la intensidad del estímulo. Este proceso, llamado sensibilización, está favorecido por los mediadores de la inflamación, como la bradiquinina, algunas prostaglandinas y los leucotrienos. En los tejidos sensibilizados, los estímulos normalmente inocuos pueden producir dolor. La sensibilización tiene importancia clínica ya que contribuye al dolor provocado por el contacto o la presión, al dolor de la inflamación y a la hiperalgesia. Un ejemplo típico de sensibilización es la piel quemada por el sol, y acá como ejemplo continúa que una palma suave sobre la espalda o una ducha pueden despertar un dolor intenso. ¿Por qué? Por la sensibilización que ocurre en esa zona. La sensibilización adquiere particular importancia en el caso del dolor espontáneo y el originado por la palpación de tejidos profundos. Normalmente las vísceras son bastante insensibles. Normalmente las vísceras son bastante insensibles y a estímulos mecánicos y térmicos nocivos. Si bien las vísceras huecas originan molestias intensas cuando se distienden, en cambio, estructuras profundas como las articulaciones o vísceras huecas sí son afectadas por un proceso patológico con un componente inflamatorio. De manera característica se vuelven extraordinariamente sensibles a la estimulación mecánica. Gran parte de las fibras aferentes Gran parte de las fibras aferentes A, gamma y C que inervan las vísceras son completamente insensibles en los tejidos normales, no lesionados ni inflamados. Es decir, no responden a los estímulos mecánicos o térmicos conocidos ni producen espontáneamente ningún impulso. Sin embargo, cuando aparecen mediadores inflamatorios, estas fibras aferentes se vuelven sensibles a los estímulos mecánicos. Dichas fibras, denominadas nociceptores silenciosos, tienen propiedades características que pueden explicar cómo las estructuras profundas relativamente insensibles pueden convertirse en circunstancias anormales, en una fuente de dolor intenso y debilitante. Factores que contribuyen en grado importante a la sensibilización es la disminución del pH, las prostaglandinas, los leucotrienos y otros mediadores inflamatorios como la bradiquinina.